Este vídeo se va a dedicar al repaso del bloque de contenidos conocido como campo gravitatorio o interacción gravitatoria. En el libro de texto se encuentra en la unidad 1, página 7. Vamos a ir repasando los conceptos fundamentales y también conceptos clave para poder realizar la prueba de evaluación y de acceso a la universidad con éxito. Bueno, del apartado 1, conceptos de campo, ya hemos hablado. Aquí se habla en general de lo que es un campo escalar, vectorial. El campo gravitatorio admite descripción escalar, como ya vimos en su día, utilizando el concepto de potencial gravitatorio, y también admite descripción vectorial utilizando el concepto o la magnitud intensidad de campo gravitatorio. Bueno, campo gravitatorio es una región del espacio donde se aprecia una perturbación que está producida por la masa de un cuerpo. Es decir, la masa distorsiona el espacio-tiempo a su alrededor y esa distorsión produce efectos en otras masas que estén en el entorno. ¿Vale? La descripción matemática del campo empieza con la definición de fuerza gravitatoria, lo que se llama ley de gravitación universal de Newton. Esta es la ley que nos permite calcular la fuerza que hay de atracción, porque la interacción gravitatoria siempre es atractiva, recordemos, siempre es atractiva, no es como la eléctrica que puede ser atractiva o repulsiva. Y esta ley dice que la fuerza de atracción, aquí está representada en forma vectorial, como debe ser, es la constante G, que es una constante universal, tiene el mismo valor en todos los medios materiales, en el vacío, en todo sitio. El producto de masas, M, como es habitual, se reserva, M mayúscula se reserva para la masa creadora del campo, y M minúscula para la masa que experimenta los efectos del campo creado por M mayúscula. R va al cuadrado y sería la distancia entre la masa M minúscula y M mayúscula. El vector UR es un vector unitario con la dirección de la recta que une las dos masas y sentido saliente desde la masa creadora del campo. De ahí que tengamos que poner aquí un signo menos para que el sentido de la fuerza sea dirigido hacia que sea atractivo. Se define la intensidad de campo gravitatorio o simplemente campo gravitatorio como la magnitud, se representa por G minúscula, sería la fuerza que una masa m ejerce sobre otra masa que tuviese un valor unidad, ¿no? Es decir, la fuerza por unidad de masa. Se determina dividiendo esto entre m minúscula y esta es la expresión que nos permite calcular el campo gravitatorio creado por una masa. ¿Veis? También es dirigido siempre hacia la masa creadora del campo. Se mide en newtons partido kilogramo. O sea, unidades de fuerza entre unidades de masa. O lo que es lo mismo, metros partido segundo al cuadrado. Es decir, que se puede interpretar como una aceleración también. Bueno, pues si en un momento dado tenemos G minúscula y nos piden la fuerza, pues no hay más que calcular la masa por la masa que colocamos en ese lugar por el valor del campo gravitatorio en ese lugar. Ya tendremos la fuerza que actúa, la fuerza atractiva que actúa sobre esa masa. Bueno, nos pueden poner problemas donde haya no 3 como aquí, sino 2 masas, M1 y M2, y nos pidan calcular G en un punto. Aplicamos el principio de superposición, que dice que el campo total será la suma vectorial de los campos creados por cada masa. La manera de hacerlo, pues calculamos, como en el campo eléctrico, calculamos los módulos de los campos gravitatorios, representamos los vectores y luego ya los sumamos descomponiéndolos en sus componentes x e y. Es lo mejor, lo más conveniente, ¿vale? Bueno, el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria, pues aquí está hecho. Se trata de un objeto que está dentro de un campo gravitatorio, o un objeto, sí, bueno,
una masa m mayúscula que crea un campo gravitatorio y movemos una masa m minúscula desde un punto inicial a un punto final. El trabajo se calcula así, como cualquier trabajo, con esta integral, y al resolver la integral observamos que no depende de la trayectoria seguida, sino solamente de los puntos inicial y final. Concluimos, por tanto, que es una fuerza conservativa. Esta demostración no hay que saberla hacer en el examen, pero sí hay que saber que es una fuerza conservativa, porque ese trabajo va a depender de la diferencia de estos dos términos. Y estos términos son los que se llaman energía potencial gravitatoria. Que la fuerza gravitatoria sea una fuerza central significa que siempre está dirigida hacia el centro, hacia un punto, hacia el mismo punto, y que su módulo depende de la distancia. También la fuerza eléctrica también es central. Bueno, sí, que es una fuerza conservativa. Y ya pues la energía potencial gravitatoria que se define, que era el resultado de la integral, es menos GMM partido R. Esto es una escalar que se mide en julios y que va a ser siempre negativo. La energía potencial gravitatoria siempre va a ser negativa, ¿vale? En diferencia de energía potencial, bueno, pues ya está, se calcularía así. El trabajo va a ser siempre, pues, la menos variación de la energía potencial, es decir, energía potencial inicial menos final. O lo que es lo mismo, menos energía potencial final menos la inicial. El signo de ese trabajo, o sea, siempre que se nos pida calcular un trabajo en un campo gravitatorio lo vamos a hacer así, pero incluso mejor que calcular energía potencial, calcularemos el potencial, como veremos después. Y se nos pedirá que comentemos el signo. Ocurre igual que con el campo eléctrico. Si el signo es positivo, significa que ese cuerpo se está moviendo de manera espontánea bajo la acción del campo, de la fuerza gravitatoria. No es necesaria ninguna fuerza externa para moverlo de esa manera, ¿vale? Y su energía potencial disminuye. Sin embargo, si el trabajo sale negativo, eso significa que para que el cuerpo se aleje hará falta para que el cuerpo se mueva de esa manera, de ese punto inicial al final, será necesario la intervención de una fuerza externa, porque si no el objeto se movería de otra manera, ¿vale? Y su energía potencial irá aumentando. El ejemplo que ponemos siempre, y además en este caso es mejor que nunca porque se trata de un campo gravitatorio. Si nos asomamos al balcón y dejamos caer una pelota, soltamos una pelota, la pelota se mueve hacia abajo bajo la acción del campo gravitatorio que crea la Tierra, que es un vector G dirigido hacia abajo. Bien, la pelota se mueve sola, se mueve bajo la acción del campo, de manera espontánea. Espontáneo quiere decir por sí sola, no hace falta que otro sistema la mueva. Es su tendencia natural a moverse hacia abajo. Y el trabajo que realiza el campo gravitatorio es positivo y su energía potencial disminuye. Ahora bien, si yo cojo una pelota colocada en el suelo, le ato una cuerda y empiezo a tirar desde mi balcón, esa pelota está subiendo hacia arriba, el trabajo que hace el campo gravitatorio es negativo, porque la fuerza gravitatoria está dirigida hacia abajo y el desplazamiento hacia arriba, ¿no? El trabajo es negativo, la pelota se está moviendo así en contra del campo. Para que se mueva de esa manera hace falta una fuerza externa, que en este caso es la fuerza que le ejerce la cuerda, hacia arriba. Y la energía potencial va aumentando. Esto del signo del campo y su interpretación es siempre igual tanto para el campo eléctrico como el gravitatorio. Bueno, la relación que hay entre la expresión energía potencial MGH y la otra expresión que era menos G M partido R es algo que se suele preguntar, y hay que saber responderlo. Bueno, esta expresión viene de... Lo primero, esto sirve para saber la energía potencial de un objeto de masa m minúscula que esté a una altura h sobre la Tierra. Es decir, es una expresión que se aplica al campo gravitatorio creado por la Tierra, ¿vale? Donde G sería la gravedad de la Tierra. Es decir, el campo gravitatorio de la Tierra.
Esto sirve cuando h es pequeño en comparación con el radio de la Tierra. ¿Qué relación hay? Y bueno, y esta expresión, si recordáis del tema cero de dinámica o de mecánica, viene de hacer la integral del trabajo que hace la fuerza peso mg. De ahí viene, que se considera constante. Bueno, pues ahora la expresión general de la energía potencial gravitatoria aplicada a la Tierra sería menos gmtm partido r, donde r sería la distancia entre la masa y el centro de la Tierra. Esa distancia se pondría como RT, radio de Tierra, más h, ¿no? Bueno, pues si calculamos la diferencia de energía potencial entre el objeto cuando está a una altura h y cuando está en el suelo, utilizando esta expresión, ¿vale? Se opera y luego, si h es mucho menor que el radio de la Tierra, si la altura considerada, por ejemplo, 10 metros, 100 metros, ¿no?, es mucho menor, incluso 1 kilómetro, cosas así, ¿no? Es mucho menor, pues entonces RT más H es aproximadamente igual que RT. Y al sustituir aquí, en vez de poner RT más H, ponemos RT. Y recordar que G en la superficie es G por MT partido de RT cuadrado, nos sale, como veis, esa expresión. Es decir, que esta expresión sería la diferencia de energía potencial en que habría para esta masa M entre una posición situada a una altura h y una posición en la superficie, siempre y cuando h sea, tiene que cumplirse esto, sea mucho menor que el radio de la Tierra, ¿vale? Esto hay que saberlo. La relación no se trata de que sepas, que tampoco es difícil, ¿no? Pero no se trata de que reproduzca esta demostración, sino que sepas la conclusión, ¿no? Que sepas decir, esta expresión sirve para, pues, la diferencia de energía potencial entre dos puntos, ¿no?, uno situado a la altura h y otro en la superficie, siempre y cuando h sea mucho menor que el radio de la Tierra. Bien. Bueno, como es una fuerza conservativa, la fuerza gravitatoria se le aplica la conservación de la energía mecánica, ¿vale? La suma de energía cinética más energía potencial gravitatoria se conservará. Y el potencial gravitatorio es una magnitud que definimos a partir de la energía potencial, sería la energía potencial por unidad de masa, y ya nos sirve para describir escalarmente el campo gravitatorio. Como vemos, depende solo de la masa creadora del campo y de la distancia del punto a ella, y es siempre negativo y se mide en julios partido kilogramo. Si tenemos más de una masa, ¿cuál sería el potencial total? Pues principio de superposición, que no se os olvide mencionarlo cuando sea necesario, ¿eh? El potencial total será la suma de los potenciales creados por cada masa. En los problemas nunca habrá más de dos masas, recordad. Son escalares, son números negativos, los sumamos, estamos sumando números negativos, ¿eh? Y ya está, ya tendríamos el potencial total. Una vez tenemos el potencial total, si necesitamos la energía potencial de una masa colocada ahí, pues multiplicamos la masa por el potencial. Que necesitamos el trabajo al trasladar una masa de un sitio a otro, pues el trabajo será la masa por ese menos incremento de potencial, o menos diferencia de potencial, que llama aquí en el libro, ¿vale? Siempre para calcular el trabajo, pues será m, a mí me gusta poner m por vi menos vf, o menos m delta v. Y para recordar que para el campo eléctrico es lo mismo, sería menos q delta v o q vi menos vf, menos vf. Es la mejor manera, si te piden un trabajo, calcule el trabajo necesario para llevar una masa del punto tal al punto cual. Bueno, pues entonces calculamos primero el potencial en esos dos puntos y después calculamos el trabajo así. Es la mejor manera. Bueno, aquí hay un resumen que puede servir para repasar. Y luego ya en esta unidad se habla de cómo se representa el campo gravitatorio, que hay que conocerlo, puede ser por línea de campo o por superficies equipotenciales. Hay que saber, en un momento dado se te puede pedir que dibuje las líneas de campo que crea una masa puntual o dos masas iguales. O sea, hay que saber este diagrama y este. Siempre las líneas de campo son en el campo gravitatorio,
siempre son entrantes, como veis. Y mientras que en el campo eléctrico, cuando la carga era positiva, eran salientes, pero es igual. Si era una carga negativa, sería como esto de aquí. Las líneas de campo de una masa, la línea de campo gravitatorio de una masa son como la línea de campo eléctrico de una carga negativa. Y, si la carga es positiva, estas puntas de flecha hacia afuera. Es a ver esta figura y esta. Que la línea de campo no se pueden cruzar, ¿vale? Y que son líneas de manera que el vector G es tangente a ellas en todo punto. Y que cuanto más juntas estén, más intenso será, más grande será el valor del módulo de G. No se pueden cruzar porque entonces en un punto habría dos valores del campo G, estaría indefinido, ¿no? Bien, y superficies equipotenciales son líneas o superficies en las que el potencial gravitatorio tiene el mismo valor. Esto se aplica mucho en las órbitas de satélites alrededor de un planeta o de planetas alrededor del Sol. Es decir, ¿por qué? Porque esas circunferencias las consideramos, perdón, esas órbitas las consideramos circunferencias. Entonces, al estar todos los puntos de la circunferencia a la misma distancia del centro, donde está la masa que crea el campo, el potencial es el mismo en todas ellas. Se trata de las órbitas de los satélites, planetas, las órbitas siempre que sean circulares, serían superficies equipotenciales. Aquí esto lo que he dicho antes, como calcular, bueno, esto es que en una superficie equipotencial el trabajo es cero, ¿no? Porque si traslada una masa de un punto a otro, como el potencial es el mismo, es cero. O sea que si cuando la Tierra se mueve de un punto a otro de su órbita alrededor del Sol, pues la fuerza gravitatoria no realiza el trabajo porque el potencial es el mismo en todos los puntos. Hay que saber cómo son las líneas equipotenciales o superficies equipotenciales, porque serían esferas en tres dimensiones, de una masa puntual y de dos masas iguales. O sea, figura 1.19 y figura 1.20. Y mirad que son siempre líneas perpendiculares a las líneas de campo, como aquí podemos apreciar. Bien. Los cuerpos celestes que aparecen en los problemas, pues cuando hagamos problemas con cuerpos celestes o con satélites, vamos a considerar siempre como si fuesen masas puntuales, como si no tuviesen el campo que crea la Tierra sería igual al de una masa que tuviese el mismo valor que la Tierra, pero que fuese puntual, o sea, sin dimensiones, sin radio. Se calcula con la misma expresión. Esta, ¿no? Esta o esta. Esto es para una masa puntual, en realidad, pero si se trata de un planeta, pues, o el Sol, o una estrella, o lo que sea, siempre utilizamos esta misma expresión. Cuidado hay que tener con R. R suele ser, o es, la distancia al centro del planeta. Distancia del objeto, o del punto considerado, al centro. Por tanto, cuando nos dan radios de planetas, pues R se pone como... A ver, voy a poner la pizarra un momento. Lo que quiero decir es que, a ver, si yo tengo aquí un objeto que crea un campo gravitatorio, por ejemplo, un planeta. Este es su centro. Si a mí me piden calcule el campo gravitatorio en este punto, o aquí ponemos un satélite, una masa m, calcular lo que sea sobre esa masa m, la distancia r, que es el radio, pues va a ser el radio de la órbita, ¿no? Imagina que esta masa se mueve alrededor de esta otra masa, ¿vale? Describiendo pues un círculo. Pues el radio de ese círculo se llama radio orbital, esta distancia de aquí. Esto es R, distancia al centro, ¿veis? Si en el problema me dan el radio del planeta,
R, ¿vale? T o P o lo que sea, puede que me den el radio y que me den la distancia a la superficie, lo que se suele llamar H, la altura sobre la superficie. Bien, pues recordemos en este caso que R es RT o R, radio del planeta, más H. Cuidado. Es decir, en las expresiones donde tengamos R, sería R más H. R va a ser siempre distancia entre centros. O imaginad que tenemos, no sé, por ejemplo, la Tierra, ¿vale? Y la Luna. Pues si nos dan el radio de la órbita de la Luna o la distancia entre Luna y Tierra, nos están hablando de esta distancia entre centros, salvo que dijeran otra cosa, ¿eh? Bueno. Bueno, la velocidad orbital, la velocidad que lleva un objeto que se mueve, por ejemplo la Tierra alrededor del Sol, o la Luna alrededor de la Tierra, o un satélite artificial alrededor de la Tierra, ¿eh? O un satélite alrededor de otro planeta, da igual, o el Sol alrededor del centro de la Vía Láctea, en fin. Pues esa velocidad, que se llama velocidad orbital, o velocidad en la órbita, pues esto sí hay que saber obtener la expresión de la velocidad orbital. Aquí no habla de... Bueno. Sí, aquí está. Bien. Mira cómo se hace. Coges la expresión de la... Estamos trabajando con módulos de fuerza, en módulos. La expresión de la fuerza gravitatoria se iguala, aplicamos segunda ley de Newton, esa fuerza será igual a la masa por la aceleración, pero como el movimiento es circular uniforme, pues esa aceleración es aceleración centrípeta, ¿vale? Y el valor de la aceleración centrípeta es v cuadrado partido por r. Entonces, escribes esta ecuación, quitas la r y despejas v y tienes la velocidad orbital, que como vemos depende del objeto creador del campo y de la distancia. Y para cada órbita de radio r habrá una velocidad que no depende de la masa del objeto. Esta r es esto, siempre distancia entre centros. O RT o R más H, R mayúscula más H. Esto sí puede ser que te lo pidan, obtenga razonadamente o justifique o calcule razonadamente la velocidad de la Tierra, del planeta alrededor del Sol, no sé qué. Entonces hay que hacer esto, o sea, no puedes poner esta fórmula directamente si se te pide razonadamente o que justifique la respuesta. Esta es una de las pocas demostraciones que hay que conocer, como ya os dije en su momento. Si no os acordáis, ahora os estaréis acordando. Ponemos la expresión de la fuerza gravitatoria, la igualamos a masa por aceleración centrípeta. ¿Que nos piden el periodo? Pues recordad que la velocidad será igual a la longitud de la circunferencia, que es 2πr, entre el tiempo que tarda en recorrerla, que es el periodo t. Así obtenemos una relación entre el periodo y, en fin, el radio, la masa del objeto que crea el campo y todo esto. Luego, la energía de un cuerpo que gira en órbita, ¿se entiende? Pues también sabemos, la energía mecánica es la energía cinética más la potencial, la mecánica es esta, la potencial es esta, este signo menos es no es que estemos restando, a ver, es más energía potencial es que lleva ese signo, ¿eh? Bueno, pues, vale, pero ¿y si queremos solo energía potencial en términos de R? Pues entonces, utilizando la misma fórmula de antes, que la fuerza gravitatoria es igual a la masa por la aceleración centrípeta, quito esta R, quito este cuadrado y me queda esto de aquí. Es decir, mv cuadrado es gmm partido r. Entonces yo ahora meto esto aquí, meto gmm partido r, lo meto aquí en mv cuadrado, sería un medio de una cosa menos esa misma cosa, es decir, sale menos un medio. De modo que la energía mecánica del cuerpo que está en órbita es menos un medio gmm partido r. Y aquí está incluida la cinética más la potencial. Y si te piden energía del objeto que está en la órbita, pues esta es la energía. Como vemos, depende de la distancia, ¿no? Bueno,
por supuesto también de las masas, pero de la distancia. La velocidad de escape. Esto también puede ser que te pidan que lo deduzcas. O sea que esta demostración también hay que saberla. Atención, esto hay que saberlo. Pues te puede decir, determine razonadamente la energía mecánica del cuerpo que está en órbita. Pues hay que hacerlo así. Son 3 líneas y es muy fácil, ¿vale? Velocidad de escape es la velocidad que hay que darle a un objeto que esté en la superficie de un planeta para que escape completamente de la atracción gravitatoria. Bueno, aquí en el libro dice, su energía mecánica debe ser mayor igual que 0. Bueno, esto está bien hecho, pero a mí me gusta más hacerlo así, como voy a recordar ahora. Tenemos un planeta, ¿vale? Y aquí de masa m mayúscula, aquí ponemos un objeto de masa m minúscula y queremos que escape completamente de la interacción gravitatoria, de la atracción gravitatoria que le ejerce m mayúscula. Entonces hay que darle una velocidad v para que escape. Bien. ¿Dónde queremos que llegue? Pues queremos que llegue al infinito, ¿verdad? O sea, queremos que este objeto se aleje y llegue al infinito. Es decir, a una distancia a la que ya aquí el campo gravitatorio sea 0. ¿Vale? El campo que crea esta masa m, su módulo es gm partido r cuadrado. ¿Dónde se hará esto 0? Pues cuando r tiende a infinito. Entonces, vamos a aplicar, como la única fuerza que está, claro, el objeto cuando se mueve por aquí, se le ha dado una velocidad, que es la que vamos a calcular, velocidad de escape. Y en todo el trayecto, la única fuerza que actúa sobre él es la fuerza gravitatoria, que es atractiva. Entonces esto es un proceso conservativo. Se conservará la energía mecánica. ¿Cuál es la energía mecánica inicial? Aquí vamos a llamar esto situación inicial y esto situación final. Queremos que cuando llegue aquí llegue con velocidad 0. ¿Vale? O sea que llegue aquí ya detenido completamente. No nos hace falta que llegue con velocidad. Entonces, energía mecánica inicial, pues un medio de m por esa velocidad de escape que le vamos a dar, se la vamos a imprimir esa velocidad de alguna manera, y luego este objeto aquí, como está situado a una distancia r del planeta correspondiente, pues tiene una energía potencial que sería esta de aquí que estoy escribiendo, ¿no? Le he puesto signo negativo, no estoy restando, a ver, es que es negativa, estoy sumando una cosa negativa. Esa es la energía que tiene el objeto al principio, la situación inicial. Situación final, cuando llegue aquí, ¿qué energía tiene? Pues no tiene energía cinética porque la velocidad es 0 y tampoco tiene energía potencial porque la energía potencial, que es menos gmm partido r, pues cuando r tiende a infinito esto es 0. O sea que la situación final de energía mecánica es 0. Como esto tiene que ser igual, o sea, lo de esto de aquí tiene que ser igual que esto, ¿no? Pues entonces, un medio de m velocidad de escape al cuadrado debe ser igual a gmm y partido por r, ¿no? Es decir, lo que he hecho ha sido igualo esto a 0, ¿vale? Y ahora esto me lo llevo aquí positivo, ¿vale? Quito la m, paso el 2 aquí, ¿no? Y me queda que la velocidad de escape, sacando la raíz cuadrada, es raíz cuadrada de 2gm partido por r. Perdón, r mayúscula. ¿Vale? Esta es la velocidad de escape, que depende de la masa del planeta del cual te quieres escapar y depende del radio del planeta. Yo prefiero esta demostración, que también hay que saberla, porque se puede pedir determine razonadamente la velocidad de escape. Bueno, entonces tienes que hacer esto. Es muy sencillo también. Son demostraciones muy simples. Bien, ¿veis? Sale esto. Sale un 2. La expresión del
de la velocidad de escape es muy parecida a la velocidad orbital, ¿eh? Se diferencia en que en la velocidad orbital no está este 2 y r es la distancia al centro del planeta, el radio de la órbita. La velocidad de escape tienes este 2 y esta r es, bueno, pues sería el radio del planeta, la distancia al centro. Bueno. Más cosas, esto de energía tipo de órbita no se suele preguntar, ¿vale? Bueno, y esto ya tampoco de galaxias y nada de esto. La velocidad, esto vuelve otra vez lo mismo, ¿no? Velocidad orbital de un satélite en torno a la Tierra. ¿Ves? Aquí en lugar de poner r minúscula, o sea, r minúscula distancia al centro, que se puede poner como rt más h, lo que he dicho antes, ¿eh? No es nada nuevo. Los satélites geoestacionarios. A ver, un satélite geoestacionario es un satélite que está siempre situado sobre el mismo punto de la Tierra, ¿vale? Entonces, claro, si este satélite siempre tiene que estar situado respecto al mismo punto de la superficie, tendrá que moverse y de la misma forma que rota la Tierra. Es decir, si la Tierra tarda un 24 horas en dar una vuelta, el satélite tendrá también que tardar 24 horas en dar una vuelta. De modo que un satélite geoestacionario tiene un periodo de 24 horas. Si en vez de ser geoestacionario respecto a la Tierra, lo es respecto a Marte o respecto a Júpiter o el planeta que sea, pues tendrá que tener el periodo igual al de rotación del planeta, ¿vale? Bien. ¿Y cómo se calcula? Aquí está. También se llaman geosíncronos. Bueno, pues se trata de coger el periodo del satélite, que lo tienes aquí. Aquí han cogido y han puesto, bueno, está en la velocidad orbital, ¿no? Y han sustituido, pues en vez de poner v, la velocidad lineal se relaciona con la velocidad angular como omega por r, y omega es 2pi partido por el periodo, ¿no? Lo elevan al cuadrado, lo meten aquí y obtienen una expresión que relaciona, bueno, que llega a tener el periodo de la órbita. Esto no recomiendo que se aprenda de memoria, sino que partiendo de aquí tú la puedes deducir. Entonces, si pone aquí 24 horas, pues ya podrá, bueno, puede que te pregunten ¿a qué distancia tiene que estar? Bueno, pues en este caso, sí, también aquí, despeja R, ¿no? Y en T pones 24 horas, que habrá que ponerlo en segundos, lógicamente, no en horas. Siempre sistema internacional. Aquí está hecho el cálculo. Bueno. La energía de los satélites, la energía que tiene, la energía mecánica de un cuerpo que está en órbita. Y aquí velocidad de lanzamiento para poner un satélite en órbita. Sería qué velocidad hay que darle a un objeto para ponerlo, o sea, no para mandarlo al infinito, sino para ponerlo en una órbita R. Aplicamos otra vez conservación de energía mecánica. Energía mecánica inicial, que es esta, o sea, la energía cinética que se le da más la potencial, igual a la energía cinética que va a tener en la órbita y la potencial, ¿vale? Y se puede calcular la velocidad de lanzamiento. Y para pasar de una órbita a otra, pues la energía que tiene en una órbita es menos un medio GMM partido por R, pues si queremos calcular la diferencia de energía, pues no hay más que restar, ¿vale? Esto son ya aplicaciones que tenemos de todo lo que se ha explicado. Velocidad de escape de un satélite, pues en este caso el satélite no está en la superficie, sino que ya está en órbita. La energía, el objeto no estaría aquí, sino a cierta distancia, entonces este radio R pues no sería el radio del planeta, sería la distancia al centro del planeta, pero se hace igual, ¿vale? ¿Veis? Es lo mismo, pues que en vez de poner aquí R minúscula, R mayúscula radio del planeta, pues poner radio del planeta más H, que sería R minúscula, que es el radio de la órbita. Energía, velocidad que hay que darle a un satélite para que se escape completamente de la atracción gravitatoria del planeta.
Esto viaja, este punto ya nada, esto no se ha explicado y ya se acabó el tema, ¿vale? Pues este es el vídeo resumen de la unidad de campo gravitatorio, del bloque de campo gravitatorio. A efectos de prueba de selectividad, recordad que integración gravitatoria incluye los problemas de plano inclinado y todo lo relacionado con fuerzas conservativas y trabajo, es decir, trabajo, definición de trabajo, fuerzas conservativas, conservación de energía mecánica, todo eso se incluye dentro de ese primer bloque que se llamaría pues integración gravitatoria. ¿Vale? Pues de ahí habrá dos ejercicios. Entonces hice un vídeo de repaso de mecánica, ese vídeo de repaso de mecánica más este vídeo de que acabo de hacer de campo gravitatorio, pues sería, esos dos vídeos constituirían el repaso de el bloque de campo gravitatorio o de interacción gravitatoria. Muy bien, pues ya está.